Historia y milagros de Nuestra Señora de Guadalupe. La leyenda de Nuestra Señora de Guadalupe se arraiga profundamente en el corazón de México, narrando la aparición de la Virgen María a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, un relato que ha marcado la espiritualidad mexicana. Durante el siglo XVI, México vivía una época de transformación tras la conquista española. En este contexto, la aparición de la Virgen de Guadalupe simbolizó un puente entre las culturas indígenas y la fe católica, fomentando un nuevo sentido de identidad. La primera aparición ocurrió en 1531, cuando la Virgen le solicitó a Juan Diego que le construyera un templo en su honor en el Cerro del Tepeyac. Este evento marcó el inicio de una devoción que trascendería siglos. El manto de Juan Diego es central en la narrativa guadalupana. Según la leyenda, en este manto se plasmó la imagen de la Virgen, convirtiéndose en una prueba irrefutable de su aparición y en un símbolo de fe. La construcción del primer santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe se llevó a cabo obedeciendo su petición. Este santuario no solo atestiguó la devoción de los creyentes, sino que también se convirtió en cimiento de la evangelización en México. La Virgen de Guadalupe jugó un papel crucial en la evangelización de México tras su aparición a Juan Diego. Su imagen trascendió como un símbolo de fe y esperanza, facilitando la integración entre las culturas española e indígena. Este encuentro espiritual marcó el inicio de una nueva era en la historia religiosa del país, donde la Virgen se convirtió en un puente entre dos mundos. Los milagros atribuidos a Nuestra Señora de Guadalupe han fortalecido la fe de millones a lo largo de la historia. Cada relato milagroso, desde curaciones inexplicables hasta protecciones divinas, ha cimentado aún más su lugar como patrona de México. Estos milagros han sido fundamentales para mantener viva la devoción y el fervor hacia la Virgen, atrayendo a fieles de todas partes del mundo. La canonización de Juan Diego por el Papa Juan Pablo II en el año 2002 fue un acontecimiento de gran significado para el culto guadalupano. Al reconocer la santidad de Juan Diego, la Iglesia validó la importancia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y reforzó la fe de los creyentes, consolidando aún más su papel como emblema de unidad y espiritualidad en México. La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, situada en la Ciudad de México, se erige como uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo. Cada año, millones de personas visitan este santuario, demostrando la inmensa influencia de la Virgen en la vida de los creyentes. La basílica no solo es un lugar de oración, sino también un símbolo de la cultura y la fe mexicana. La representación de la Virgen de Guadalupe se ha plasmado en diversas formas artísticas y culturales, reflejando su profundo arraigo en el corazón del pueblo mexicano. Desde pinturas y esculturas hasta música y literatura, la Virgen inspira a artistas a expresar su devoción y respeto. Este fenómeno cultural evidencia cómo la imagen de la Virgen trasciende lo religioso, convirtiéndose en un ícono de la identidad mexicana. La imagen de la Virgen de Guadalupe impresa en el manto de Juan Diego es un símbolo de fe poderoso. Cada elemento, desde los colores hasta las estrellas, lleva un significado profundo, entrelazando lo divino con la cultura mexicana. Este manto no es solo un objeto de devoción, sino una cápsula de la riqueza simbólica prehispánica y cristiana. La identidad mexicana se encuentra profundamente ligada a la Virgen de Guadalupe. Su figura trasciende la esfera religiosa, convirtiéndose en un emblema de unidad y orgullo nacional. Esta conexión refleja cómo la Virgen ha sido un pilar en la construcción de la nación, más allá de las creencias personales. El Día de la Virgen de Guadalupe, cada 12 de diciembre, México se viste de fiesta. Las calles se llenan de música, danzas y peregrinos, mostrando la devoción viva de un pueblo. Esta celebración es un reflejo del amor y la esperanza depositados en la figura de la Virgen, uniendo a los mexicanos en una tradición común. Las historias de devoción a la Virgen de Guadalupe son testimonios de fe que atraviesan generaciones. Cada relato personal es un hilo en el tejido de la creencia colectiva, mostrando cómo la Virgen sigue influyendo en la vida de muchos, ofreciendo consuelo y milagros. Durante la lucha por la independencia de México, la Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de resistencia. Su imagen inspiró a los combatientes, fusionando la fe con el anhelo de libertad. Este episodio histórico resalta el papel de la Virgen no solo como madre espiritual, sino también como figura central en la identidad y lucha de un pueblo por su soberanía.
las apariciones de la Virgen de Guadalupe emergieron en un momento crítico de la historia mexicana, justo en el umbral de la conquista española. Este evento no solo marcó el inicio de una nueva era espiritual, sino también funcionó como un catalizador de la fusión cultural entre las tradiciones indígenas y el catolicismo europeo. La figura de la Virgen se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para los pueblos originarios. La controversia sobre la historicidad de las apariciones guadalupanas ha sido un tema de debate entre creyentes y escépticos a lo largo de los siglos. Sin embargo, más allá de la discusión histórica, la fe en la Virgen de Guadalupe ha arraigado profundamente en el corazón de México, convirtiéndose en un elemento central de su identidad cultural y espiritual. Los estudios científicos realizados en la imagen de la Virgen en el manto de Juan Diego han añadido una capa de misterio y fascinación alrededor de la leyenda guadalupana. Estos estudios, que buscan explicar la inexplicable preservación de la imagen y sus características únicas, han alimentado aún más la devoción y el interés por este símbolo religioso. El papel de la Virgen de Guadalupe en la unidad y esperanza del pueblo mexicano es innegable. En momentos de crisis, la figura de la Virgen ha servido como un punto de unión y consuelo, reafirmando la fe y la identidad de una nación que ha enfrentado numerosos desafíos a lo largo de su historia. La difusión del culto a la Virgen de Guadalupe más allá de las fronteras de México es un testimonio de su impacto universal. Su imagen y su mensaje de amor y compasión han encontrado eco en diversas culturas alrededor del mundo, convirtiendo a la Virgen en un símbolo de unidad y esperanza global. La Virgen de Guadalupe ha trascendido el ámbito religioso para influir en la política mexicana. Su imagen se ha convertido en un estandarte de unidad y fe, donde líderes políticos y movimientos sociales la han invocado buscando legitimidad y apoyo popular. En la literatura y poesía mexicana, la Virgen de Guadalupe emerge como musa inspiradora. A través de versos y prosas, escritores han plasmado su devoción, reflejando cómo la figura de la Virgen se entrelaza con la identidad y el alma del pueblo mexicano. La conexión entre la Virgen de Guadalupe y las culturas indígenas prehispánicas destaca su papel unificador. Su imagen incorpora elementos simbólicos que resonaron con las creencias nativas, facilitando un sincretismo que fortaleció la fe en el Nuevo Mundo. En el culto a la Virgen de Guadalupe, la mujer ha tenido un papel fundamental. Desde fervientes devotas hasta guardianas de la tradición, las mujeres han sido transmisoras de la fe, manteniendo viva la devoción a través de generaciones. La festividad de la Virgen de Guadalupe no solo es una muestra de fe, sino que también impulsa la economía local. Desde puestos de comida hasta artesanías religiosas, esta celebración moviliza recursos y fomenta el comercio en torno al santuario y más allá. La Virgen de Guadalupe se ha convertido en un símbolo de resistencia y justicia social. Su imagen inspira a comunidades a luchar por sus derechos, uniendo a la gente bajo el manto de la fe y la esperanza en momentos de adversidad. La presencia de la Virgen de Guadalupe trasciende los espacios sagrados, integrándose en la vida cotidiana de millones. Su imagen adorna hogares, negocios y lugares públicos, sirviendo como un recordatorio constante de fe y protección en el día a día de los creyentes. Alrededor del mundo se pueden encontrar réplicas de la Basílica de Guadalupe, evidencia de la expansión global del culto a la Virgen. Estos santuarios sirven como centros de peregrinación para los devotos, fortaleciendo la conexión espiritual más allá de las fronteras mexicanas. En la era digital, el culto a Nuestra Señora de Guadalupe encuentra nuevos caminos para difundirse. Las redes sociales y plataformas digitales se han convertido en espacios para compartir testimonios, oraciones y celebraciones, acercando a los fieles de todo el mundo. El legado de Nuestra Señora de Guadalupe perdura, influenciando profundamente la fe y la cultura. Su historia y milagros continúan inspirando a generaciones, manteniendo viva la llama de la devoción en el corazón de su pueblo.